Del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios estén con ustedes siempre. Queridos amigos, que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento esté en sus corazones. En esta mañana le damos gracias al Señor por su infinita misericordia, por el tiempo que Él nos da para poder predicar su palabra. Le damos gracias en esta mañana, Padre Celestial, por tu hermoso Hijo Jesucristo, por el sacrificio que hiciste por nosotros a través de tu Hijo en la cruz. Gracias te damos, Señor, porque tú nos das de nuevo cada día para poder predicar tu palabra. Tú nos alivias, nos levantas, nos vivificas, nos das la paz que sobrepasa todo entendimiento y todo límite. Y nos das el gozo y la esperanza para podernos mantener firmes en la fe. Yo le doy gracias al Señor por su gran fidelidad y por su inmenso amor, por todo lo que Él nos ha dado, lo que hará y lo que seguirá haciendo con nuestras vidas, con nuestro país, con el futuro de nuestros jóvenes, porque hay jóvenes que te aman y quieren servirte en espíritu y en verdad. Y estamos orando por esos jóvenes para que se levanten como árboles plantados y le crean al Cristo de la gloria. Hoy queremos darle gracias, Señor, por su gran amor, por su fidelidad y por su grandeza. Porque Él nos escucha y el día que clamamos nos responde y fortalece con vigor nuestra alma. Porque Él está con nosotros, porque contra la ira de nuestros enemigos nos salva su diestra y su benevolencia nos hace vivir confiados. Porque Él es precioso, maravilloso, lento para la ira y grande en misericordia, que guarda verdad para siempre y hace justicia al agraviado, liberta al cautivo y abre los ojos de los ciegos y levanta al que está caído. Que al huérfano y a la vida sostienes, que eres de gran poder, tu entendimiento es infinito. El Señor es fiel porque prepara la lluvia para la tierra y haces a los montes producir hierba y das alimento a todo ser viviente. Porque grande eres y de mucho poder, tu entendimiento es infinito. Tú que eres el dueño de los tiempos y de los sazones, de las vidas, porque todas las almas te pertenecen a ti. Y el alma que pecare, esta morirá, dice tu palabra. Señor, gracias porque todavía nos tienes aquí para seguir predicando tu palabra, para que este mensaje se haga conocer a todas partes del mundo, para que se levante el pueblo de Cristo en espíritu y en verdad y sea vivificado a través de su palabra y se mantenga en la fe y esté firme a pesar de las circunstancias, a pesar de los vientos tempestuosos. Ahí tú nos levantas en la roca, nos vivificas a través de tu palabra y a través de tu verdad. Yo le doy gracias al Señor por este tiempo, porque tenemos nuestras manos, nuestros pies para alabarte, para glorificar tu nombre, para exaltar tu nombre. Por todos y cada uno de los pastores que Dios ha puesto para que nosotros nos levantemos en espíritu y en verdad, que han sido guiadores, que han sido maestros, que han sido ministros tuyos, Señor Padre amado, y nos han enseñado tu palabra y no permitieron que nos desviáramos. Gracias por ellos, bendícelos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por el grupo de Icoad, por todas las iglesias, por la iglesia de Jesucristo es el Señor también. Gracias por ellos, por todas las congregaciones que en verdad, Padre, han pagado el precio para llevar tu palabra, para hacer esa iglesia antigua, esa iglesia que se levanta, a ser vivificada, a hacer tu trabajo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a llevar esta palabra con de nuevo, que no seamos infructuosos,
sino que seamos levantados, que seamos los mismos aquí cuando predicamos y allá cuando estamos conversando, cuando estamos con los demás. Saca toda raíz de amargura, Padre, de tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, porque tenemos que estar vivos, gozosos en el Señor. Toda raíz de amargura que no nos deja que nosotros prediquemos tu palabra en espíritu y en verdad. Que si predicamos tenemos que estar con la misma alegría y con el mismo gozo, como dice el Salmo 1, como árboles plantados. Gracias te damos a ti en el nombre de tu Hijo Jesús, y le damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y en esta mañana tan grandiosa, esta mañana tan hermosa que el Señor nos ha regalado, vamos a alabar al Señor en espíritu y en verdad como Él quiere. Él quiere que lo alabemos en espíritu y en verdad, que lo alabemos con panderos, con salterios, con trompetas, que lo alabemos de corazón, que lo alabemos con el corazón, no lo alabemos que con tristeza en nuestro corazón, sino con gozo en nuestra alma, porque en medio de la alabanza el Señor se glorifica. El Señor está aquí, Él se glorifica en medio de la alabanza. Y vamos a darle honor, honra, gloria, alabanza a mi Señor Jesucristo, que se merece todo. Gracias, Señor. No hay semejante a ti, oh Jehová, no hay semejante a ti, grande eres tú, no hay semejante a ti, grande es tu nombre, el poderío, quien no te temerá, oh Rey de las naciones, el poderío, quien no te temerá, oh Rey de las naciones. No hay semejante a ti, oh Jehová, no hay semejante a ti, grande eres tú, no hay semejante a ti, grande es tu nombre, el poderío, quien no te temerá, oh Rey de las naciones, el poderío, quien no te temerá, oh Rey de las naciones. No hay semejante a ti, oh Jehová, no hay semejante a ti, grande eres tú, no hay semejante a ti, grande es tu nombre, en poderío, quien no te temerá, oh Rey de las naciones, en poderío, quien no te temerá, oh Rey de las naciones. Sí, Señor, porque tú eres el Rey que está sobre todo, mi Dios. Padre, tu trono está establecido, Señor, y nadie pasará. Señor, nadie irá más allá, Señor, porque tú eres el que dominas, el que controla todo. No hay semejante a ti, oh Jehová, y no hay obras que igualen tus obras, Señor. Santo, aleluya, Padre. Gracias, Señor. Aleluya, gracias, porque tú estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, sí, trayendo sanidad. Lo creemos, Señor. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe
con mi fe, amén, te tocaré. Mi milagro, recibamos el milagro de Dios, recibiré y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí, aquí estás tú, Dios. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Dígale una vez más. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Él está haciendo cosas grandes. Él está obrando en la iglesia, en todo aquel que lo ama, que lo cree, que le busca. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré. Sí, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, porque el único que nos puede transformar eres tú. Gracias, Señor, porque tú lo haces, mi Dios. Te amamos, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Bueno, amados hermanos, en esta mañana le damos al Señor gracias por permitirnos estar aquí alabando y glorificando su nombre, y vamos a comenzar con esta prédica de poder que estamos hablando. El domingo pasado hablamos sobre la fe salvadora en Cristo Jesús, y también en este domingo el Señor nos permite predicar su palabra. Para ser salvos necesitamos la fe.
Y yo quiero darle gracias, voy a orar para que el Espíritu Santo sea tomando el dominio, el control y la soberanía de esta prédica y podamos hacer y orar en espíritu en verdad como Él quiere, podamos predicar su palabra. Padre amado, te doy gracias, Señor, por tu infinita bondad y tu misericordia. Y ponemos esta prédica delante de ti, amado Dios, que truene y que llegue a muchas partes, a muchos siervos, a muchas personas que necesitan, Padre. Toca el corazón de cada una de ellos a través de esta prédica en el nombre de tu Hijo Jesús. Toma el dominio, el control, la soberanía, Señor. Yo me despojo ahora de este cuerpo para que tu Santo Espíritu sea guiándome, Señor, a predicar tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Entonces vemos que Dios quiere que los hombres confiesen su pecado, porque Dios es fiel y justo para perdonarnos todo nuestro pecado, para limpiarnos de toda la maldad que hemos cometido contra Dios. Los países han pecado contra Dios, nosotros hemos pecado contra Dios. La palabra dice en Primera de Juan 1:9: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay esperanza. Yo podría citarles cantidad de versículos que habla la Escritura sobre que Dios nos habla de la fe. Y no terminaría aquí, pero es indispensable que un corazón se disponga, porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En pocas palabras, todo lo logramos a partir de la fe y sobre todo la salvación, que es lo más importante. La salvación eterna, porque si no somos convencidos de pecado, justicia y juicio, y sobre todo de esta palabra viva y eficaz, no estamos actuando conforme a la fe. Vemos, hermano, como la fe de los antiguos era grande y no tenían la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos ahí en Hebreos 2, en capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Abraham, aquella descendencia que tenía que haber levantado en la fe. Y ellos estaban siempre en busca de la tierra prometida porque tenían fe. Si vemos en el caso de los apóstoles, ellos estaban centrados en dos cosas importantes, que era la esperanza y la salvación en Cristo Jesús. Ellos estaban conscientes de que si su vida en esta tierra era pasajera, era una vida pasajera, todo lo que hacían, lo hacían por amor grande, tanto que esperaban dispuestos a dar la vida a causa del otro. Los apóstoles vendían sus propiedades para ayudarse los unos a los otros. Esa era la obra, era una obra poderosa. Y podemos darnos cuenta ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Será que para este tiempo está pasando lo mismo? ¿Será que para este tiempo nosotros estaremos dispuestos de dar nuestra vida por los demás? De hacer un sacrificio agradable al Dios del cielo. Incomodarnos un poquito para ayudar a los demás. Toda la fe radica en el nombre del Señor Jesús. Los milagros son hechos en el nombre del Señor Jesús de Nazareno. A través de la fe, milagros sobrenaturales se hacen cuando veamos cuando Jesús convierte el agua en vino. Cómo se multiplicó, los panes se multiplicaron. Jesús alimenta a 50 veces más la cantidad de las personas.
Jesús nos advierte por eso en Mateo capítulo 17, 20. Les digo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un granito de mostaza, le dirías a este monte, quítate de allí, échate al mar, y sería hecho. Lo único que no podemos hacer es mover el sistema solar, aunque los antiguos lo pudieron hacer. Josué pidió y el sol se detuvo por la fe. Entonces vemos que es necesario entender que debe haber una necesidad para que obre un milagro, y ahí se mueve la fe. Para nacer de nuevo debe obrar la fe. Lo vemos en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, con plena servidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es necesario llegar a la casa de Dios con el deseo de agradar a Dios. Por eso la fe es empezar a actuar con el deseo de agradar a Dios, con el deseo de agradar a Dios para salvación de nuestras almas y para conocer a su Hijo Jesús. Es necesario creer. Recordemos que Jesús obró por la fe. Él obró y fue guiado por el Espíritu Santo. Recordemos que Jesús nos dice en Mateo 4:19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, cuando Él le hablaba a los discípulos. Es necesario que nuestras intenciones en nuestro corazón de conversión no sean vanas. Deben salir del corazón e ir acompañada de la acción de fe, pues solo Dios conoce nuestro corazón y nuestros pensamientos. Nadie le engaña. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, personas que le sirvan en espíritu y en verdad. Es por eso, hermanos, que el Señor está llamando a la humanidad, pero en especial a su iglesia, a que cambie la actitud y salga de toda pasividad en que anda. Como habla su palabra en Efesios 1, capítulo 1, 12, a fin de que seamos para alabanza de su propia gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Si estamos predicando, necesitamos hacerlo de corazón. La palabra habla en el Salmo 24, de Jehová en la tierra es su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del cielo, de salvación. Eso habla el Salmo 91. ¿Cómo tenemos que servir al Señor? Con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, uno de los ejemplos más claros que a mí me ha fascinado de la palabra fue la obediencia que tuvo Noé. Fue una obediencia de Noé, un sacrificio de fe y obediencia que le dio al mundo una bendición. ¿Por qué? Porque la maldad del mundo del hombre era tanta en ese tiempo. La naturaleza pecaminosa del pecado del hombre ya estaba ahí. Pero Dios escogió a Noé porque él halló gracia delante de los ojos de Dios, de Jehová. Y vamos a leer Génesis 6:8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de pensamiento del corazón de ellos era continuo solamente del mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón, y dijo Jehová que iba a arrasar. Le dolió el corazón de Dios, o sea que Dios sí tiene corazón, porque Él nos creó a imagen y semejanza suya. Para un y hembra nos creó. Y le dolió al Señor el corazón. ¿Cómo será para este tiempo? ¿Cómo le dolerá el corazón a Dios de ver
maldad. Pero Noé en ese tiempo halló gracia porque obedeció la orden que Dios le estaba dando. Aunque parecía algo tremendo, pero Noé fue obediente. Parecía algo que no tenía sentido. Noé lo entendió. La palabra dice en Génesis 6, capítulo 15, y de esta manera las harás de 300 codos de longitud el arca, de 50 codos su altura y 30 codos su altura. De 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Pero él no se pasó ni un centímetro de lo que Dios le estaba mandando. Pero ¿qué tuvo que hacer Noé? Disponer su corazón y saber escuchar la voz de Dios. Jehová hizo un pacto, una promesa de vida. Y lo vamos a leer en capítulo 6, versículo 18 de Génesis al 19. Mas estableceré mi pacto y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, de cada especie, meterás en el arca, para que tengan vida conmigo, macho y hembra serán. Dios le da, Jehová de los ejércitos le da un mandamiento a Noé y él lo cumplió. Él fue obediente. Este pacto con Dios requería de una fe de parte de Noé, que era esa fe de los antiguos que sabían escuchar la voz de Dios. Hay que creer a Dios y es necesario hacerlo con la fe, sabiendo que lo que Dios haría con Noé era bueno y era bueno para toda la humanidad, aunque iba a destruir la tierra. Y Dios dio una promesa y Noé le creyó y su familia iba a ser salvo, los demás iban a ser destruidos, pero Noé obedeció. Génesis 6, capítulo 6, versículo 22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Fue obediente a pesar de las circunstancias, de lo que veía en ese momento, ¿verdad? De lo que veía de la desobediencia, de lo que veía de la violencia, de lo que veía de esa sociedad completamente corrompida, porque se había corrompido la tierra. Así lo vemos para este tiempo. El Señor dice que así como en el tiempo de Sodoma y Gomorra era para este tiempo, y estamos viendo las señales cumplidas, estamos viendo que el Señor está llamando a la iglesia a que sea vivificada. Dios también vio que Noé podía y tenía fe. Él sabe que nosotros podemos, porque Él vio a Noé y Él ha puesto los ojos sobre nosotros para este tiempo. En medio de una generación perdida y perversa. Génesis capítulo 7, versículo 1 dice, Dios ve en Noé, que ve en ti. Lo que vio en Noé para ese tiempo, que lo vio como un hombre noble, valiente, porque Noé tuvo que haber sido muy valiente, forzado, lo ve para este tiempo en muchos hombres y mujeres, que ha llamado a su servicio porque ve que son capaces. Dios también lo vio a Noé. Dios, nosotros no nos podemos esconder de Dios, de Jehová de los ejércitos. Él sabe lo que nosotros podemos hacer. Dios vio que no era justo en medio de toda esa generación. Dios ve que el corazón de Noé estaba dispuesto a obedecerle para poder hacer esa arca grande, para poderla construir conforme Él le dijo que lo hiciera. Él obedeció a pesar de que era casi imposible, pero Él lo hizo, escuchó, creyó en la promesa. Y sabemos que el Señor no se le olvida sus promesas. Él no se le olvida que nos ha hablado a través de su palabra, que es la palabra más profética y segura que tenemos.
Aunque usted cree que Noé no tuvo duda, incertidumbre, él la tuvo, pero él se afirmó en la fe. Él se afirmó en la fe, en la obediencia, que fue casi, mejor dicho, la obediencia de Noé fue grande. Por eso yo hablo de la historia que está registrada en Génesis. Al arca que hizo Noé, como Dios le había mandado, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como Dios le había mandado a Noé. Por eso es necesario que nosotros aprendamos de la fe. Aprendamos que hay requisitos para tener esa fe, que Dios nos da una fe, una porción, pero hay veces el Señor escoge a hombres y mujeres valientes y esforzados para que cumplan el propósito de Él. Para que la fe se active es necesario que usted siga pasos como es oír, el saber oír, el saber escuchar, oír que la palabra de Dios, porque la palabra dice en Romanos capítulo 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos activar la fe por el oír. El apóstol Pablo lo decía en la escritura, porque en esa época solo podían leerla, pero ahorita nosotros la tenemos escrita, aún en diferentes idiomas. La palabra de Dios, el Señor ha usado hombres entendidos, valientes, para que transcribieran sus palabras en diferente idioma. Por eso no hay excusa para nadie. Tenemos la palabra, su preciosa escritura. Cuando se presta atención con detalle, usted aprendió a oír. Vemos cómo Dios en su infinita misericordia le habló a Noé, le ha hablado mucho de la antigüedad. Noé que fue obediente, Noé que supo escuchar, que supo oír. Y Dios le da instrucciones, Jehová de los ejércitos, instrucciones específicas de lo que debía hacer. Y de esta manera se cumplió el propósito que Dios tenía con Noé. Para con la humanidad, para con nosotros. Dios le habló a muchos también en la antigüedad y no supieron escuchar la voz de Dios. Uno de los que más le habló el Señor al comienzo fue Adán y Eva, que le dio instrucciones. Dios les habló y desobedecieron ese llamado que Dios les dio, a pesar de que les dio instrucciones que no comieran de ese árbol del bien del mal, porque si ellos comieran ciertamente iban a morir. Ellos no estuvieron prestos a escuchar el mandato que Dios les estaba dando, y eso fue una maldición para toda la humanidad. Estamos sufriendo las consecuencias. Toda la tierra se quedó maldita y el hombre nacía ahora a partir de eso con una naturaleza pecaminosa. Hasta dónde ya han llegado las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva, porque no quisieron escuchar, oír la voz de Dios, porque oír y escuchar es una cosa diferente. Oír es cuando usted cumple con detalles lo que le han mandado, y escuchar es, sí, escuché, pero no sé bien cómo fue que escuché. También es importante ver las cosas. ¿En qué sentido? El planear antes para creerlo. Por decir algo, usted está haciendo los planos de una casa, usted los está plasmando, está viendo ya en el futuro cómo va a quedar proyectada esa casa, con cuántas alcobas, con cuántos baños, con cuántas habitaciones va a quedar, para verla hecha realidad. Dios ha definido al ver a través de la oración lo imposible. Si usted cree que Dios es poderoso para hacer, va a activar su fe. Si ejecuta su palabra, lo vemos ahí en Hebreos 11, hemos leído Hebreos 11.
como los antiguos se tuvieron que levantar en la fe. También es necesario que oremos, porque orar, ¿qué es? Pues la acción de pedir lo que necesitamos, planteando una solución para verlo en la vida real, en el nombre de Cristo Jesús. Sin oración no puede usted levantarse en la fe. Necesita tener intimidad con Dios. Necesita entrar al lugar santísimo de su morada. ¿Para qué? Para activar su fe, para que Dios lo capacite, el Espíritu Santo lo guíe a todo conocimiento de su palabra. Que el Espíritu de Dios lo guía, le discierne, le capacita, le enseña, le redarguye su corazón. A través de la oración podemos levantarnos en ese lugar santísimo. Hermano, usted tiene que aprender a orar, a darle gracias al Señor, darle un tiempo de acción de gracias, a alabarlo, a glorificar su nombre, a exaltar su nombre, a interceder y a orar. Usted tiene que levantarse, cierre su puerta, entre en el lugar santísimo y levántese a creerle al Señor allá en su intimidad con el Señor, para que Él le revele cosas grandes y ocultas que aún usted ni conoce. Es ahí, en esa intimidad con Dios, que usted se levanta en la fe, que usted se levanta en la convicción de que Dios tiene un propósito con usted y lo va a cumplir. Y necesita usted recibir. Si usted sigue estos pasos, va a poder recibir y va a poder hacer la voluntad de Dios, y va Dios a cumplir el propósito con su vida, porque usted recibe lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es algo muy hermoso, es algo muy hermoso lo que vemos cuando estamos en la intimidad con el Señor. Necesitamos no solamente congregarnos, ahorita nos estamos congregando, porque mi fe es que este mensaje va a llegar a muchas partes. Yo no necesito un lugar lujoso para llevar el mensaje del Señor. Necesito una iglesia conforme la palabra de Dios. Yo soy templo, esa iglesia que hay en mí, que Dios me mira como esa iglesia y este templo que es humilde, pero aquí estamos llevando el evangelio, estamos llevando la palabra. Dios quiere que examine, hermano, cómo está su fe. Usted está jugando con las cosas de Dios. Dios quiere que sepas que si no hay fe en su pueblo, estás mal frente a la salvación. Porque Él, en su infinita misericordia, hará un trasplante de corazón en cada uno, quitando todo corazón de piedra, incircunciso, malo, y poniendo uno de carne, a través de la sangre del Cordero de la Alianza, en un arrepentimiento genuino, en una fe, en un arrepentimiento, en un perdón y fe salvadora en Cristo. Él activa su fe. La palabra de Dios dice en el capítulo 3, versículo 13 de Juan: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en los cielos. Por lo que es indispensable que usted pida a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret que active sus ojos, sus oídos espirituales, ya que muchas veces estos son obstáculos para la fe, como veíamos el domingo pasado. Pídale al Señor que lo ayude a entrar en el Espíritu, en la gracia, en el conocimiento de Dios y su verdad. Tenemos que hacer diferencias, hermano. Tenemos que hacer diferencia en lo que es entrar en el Espíritu cuando usted está en el lugar íntimo de oración con el Señor. Usted siente la presencia de Dios, usted siente su fuego, siente su grandeza, siente el amor de Dios. Y otra cosa es diferente, el estar allá, usted entrar en cosas espirituales, en cosas, entrar en meditaciones, en otras cosas que a Dios no le agrada. Pero cuando usted está en su espíritu, con el Espíritu de Dios, hay una conexión directa.
Si se mueve usted en las emociones, verá que esta le dice una cosa y no se está moviendo conforme a la voluntad de Dios. Si sus pensamientos le dicen otra cosa contraria a la voluntad de Dios, sus pensamientos no son pensamientos de Dios, porque está yendo contra el propósito de Dios. ¿Sabía usted, hermano, que Jesús, Él tuvo emociones? Porque cuando fue allá donde estaba Lázaro, que ya estaba muerto, Él se conmovió. Él lloró. Y fue cuando también en el monte Getsemaní Él lloró con un dolor. Hablemos lo que hay en Deuteronomios capítulo 7, 17 al 18. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son muchas más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tendrás temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová Dios con Faraón y con todo su ejército. Cuando pasó ese pueblo hebreo a través del mar que fue abierto, fue una experiencia maravillosa para ese pueblo. Ellos cruzaron porque Abraham, Isaac y Jacob tenían fe. Necesitamos la fe para sobreponernos y pasar ese mar. Hermano, amado hermano que me está escuchando, hermano querido, amado, una forma de sentir nuestras emociones es a través del abrazo, el amor y el afecto, también la alabanza que quita todo temor y estimula nuestro espíritu. Recuerde que estamos en las manos de Dios vivo, y si usted está atravesando por dificultades, hágase fuerte con la fe, porque solo así aumenta nuestra fe. El Señor Jesús, cuando estaba frente a Lázaro y le dio la orden de que se levantara, Él oró primero porque Él tenía fe que el Espíritu de Dios estaba sobre Él. Nunca abra las puertas a la incredulidad, hermano. Es lo peor que usted puede hacer, pues interrumpe en usted la fe. Por eso la palabra de Dios debe morar en abundancia en nuestros corazones, y esa forma es de estar en comunión con Dios continuamente. Hasta que seamos recogidos de este mundo, no podemos dejar de tener esa intimidad con el Señor. Usted necesita conocer a Dios, a su Hijo Jesús, a la obra del Espíritu Santo a través de la fe, a través de la oración con Cristo Jesús en intimidad, sentir sus aromas, sentir su santidad allá en ese lugar santísimo. Es necesario que sepa comprar sin dinero, hermano, y sin precio. Compremos por la fe, que es indispensable para recibir y que su oración llegue al cielo para que ésta no se quede en el techo. La palabra dice en Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en Corintios, habla en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 6, así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Efesios 3, capítulo 16, Efesios 3, capítulo 3, versículo 16 dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, hagamos esa voluntad de Dios. Usted necesita levantarse en la fe, y más para este último tiempo que se está acercando, hermano. Si las personas no se mantienen unidas en el Espíritu, siendo el mismo cuerpo de Cristo, clamando en la mira oración, activando la fe, no van a poder aguantar lo que viene para la tierra. Necesitamos entrar en ese lugar santísimo, vivir bajo sus mandamientos y preceptos que no son negociables en ningún momento, querido hermano. En ninguna circunstancia podemos negociar, ni en ningún lugar. Si no vivimos conforme a los principios de Dios, nos arriesgamos a perder la salvación por la falta de fe. Y la fe es un principio de Dios. También Él nos está ayudando.
a no ser afanosos, a hacer cosas en nuestra propia prudencia. Veamos lo que habla Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y acción de gracias. Los principios que Dios nos dio podemos mantenerlos solo a través de la oración y la fe, que es el puente de oración con nosotros ante el Padre Celestial. Recordemos que los sentimientos afloran en las circunstancias, nos debilitan. Por eso es mejor creer que Dios es poderoso en toda circunstancia, porque su palabra lo dice. Debemos dar gracias a Dios por todas las cosas, sin quejarnos tanto, porque hay gente que se dedica a quejarse. Y más bien fortalecernos en la fe, en su bendita palabra. Porque si usted se debilita, vaya a la promesa, reclame la promesa. Santiago capítulo 5, versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Dando gracias a Dios por todo, recordándonos a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien y no para mal. Si faltamos en la fe y nos apartamos de Dios, fallamos como principio. Él estableció esto, la fe. Pues ya no estamos en el mundo, hermano. Usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. La fe es ver lo imposible hecho. También la fe es un principio en el cual debo vivir y mantenerme, porque el que nace de Dios no peca ni practica el pecado, pues la simiente de Cristo está en su corazón y el enemigo no le toca. Recordemos que Dios es poderoso para guardarnos sin caída del mundo, porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente para que no pequemos. Lo vemos en la palabra en Job 1, capítulo 1, versículo 21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job sabía lo que estaba diciendo. No cuando a veces nos dejamos de caer, cuando no reconozco, no existe la opción de cambiar. Si se reconoce, hay una opción de salvación y de cambio a través de la fe en Cristo Jesús. Hermano precioso, por la falta de fe suya, muchas almas se están perdiendo y van directamente al infierno. Por eso Dios está haciendo un llamado a través de esta sierva para que usted active la fe. Está perdiendo el tiempo en cosas vanas, en cosas que a Dios no le agradan, porque ha perdido la fe. Está dando el Señor a esta humanidad un grito de exhortación para que se levante en la fe, de modo que no hay excusa para nadie, hermano. Como cristianos, si usted es un nacido de nuevo, va a anhelar hacer las cosas de Dios y va a sentir dolor por las almas y va a tener que abrir su boca, porque el Espíritu de Dios está en usted y Él no lo va a dejar perder el tiempo. Él lo va a tener en las cosas suyas llevando. La palabra de Dios dice en Ezequiel 3:18: cuando yo dijera al impío de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío se aperciba de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de su mano. Por eso la responsabilidad de que nosotros hablemos de la palabra con denuedo en todo tiempo, viviéndola como Dios quiere, no como quiere el mundo. Nosotros tenemos que agradarles a Dios, no a los hombres. El corazón del hombre es perverso y malvado, pero Dios es fiel siempre, siempre estará con nosotros. Por eso debemos activar la fe. Querido y amado hermano, yo quiero decirle que a través de la fe la palabra toma vida en nosotros. Somos más que vencedores. Dios lo ha llamado a usted a ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Podemos romper toda estructura en nuestras mentes. Nuestra mente tiene que ser la mente de Cristo. ¿A través de qué? De la palabra y la fe.
Para muchos el amor es cursilería y más para otros tiempos. Dios manda a que seamos hombres y mujeres de fe. A través del amor también lo podemos hacer. Dios manda a que nos alimentemos de cada versículo de su palabra, de los salmos, de los proverbios, porque es importante sumergirnos en su divina presencia, llenarnos de Él, conocerlo, porque es alimento para nuestra alma. Y si hay algo que nos está quitando la paz en nosotros, por la falta de fe, volvamos a ese lugar de intimidad con Dios. Porque lo que no proviene de la fe es pecado y nos roba la paz, hermano. No debemos olvidar lo que Dios hizo con nosotros a través de su precioso Hijo Jesucristo. Somos la sangre, radica la dureza del corazón. La sangre de nuestro Señor Jesucristo quita todo corazón de piedra y pone de carne para que Él haga esa operación que habla su palabra en Ezequiel 36:26. Y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Eso dice su palabra ahí. Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos da ojos, oídos espirituales, pero necesitamos andar en la fe. Un claro ejemplo lo vemos en David cuando enfrenta a Goliat, que era de 3 metros de alto. Ustedes se imaginan 3 metros de alto. Era grande y Goliat era pequeño, era un joven. Pero él tenía fe, David tenía fe, sabía que él podía derrumbar ese gigante. Se activó la fe en David. Así debemos nosotros hacer en toda circunstancia. Cuando nos enfrentemos con circunstancias difíciles, ahí estará nuestra valentía, porque en el nombre de Cristo Jesús todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios no describió esas palabras en Efesios porque sí, porque sabe que son palabras de poder a través de su Hijo Jesucristo. Necesitamos levantarnos en valentía, dejar toda cobardía, todo mensaje negativo y que seamos vivificados a través de la gracia de Cristo. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio, hermanos. Es importante que nombremos a Señor Jehová de los ejércitos en todos los nombres que Él nos ha dado para activar la fe. Jehová Elohim, Jehová Adonai, Jehová Nisí, Jehová Shalom, Jehová Rohi, Jehová Jireh, Jehová Sabadón, todo lo que nos puede ayudar a que nuestra fe levante sabiendo que Jehová de los ejércitos es poderoso. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado esta autoridad. Debemos poner en práctica la palabra porque Dios no lo ha permitido, nos ha dado autoridad. Esta autoridad de Cristo Jesús, ahora más que nunca nuestro testimonio debe ser verdadero en la fe y vivir bajo sus principios, los principios de Dios, hermano. Por eso como atalayas el Señor nos ha puesto. Y en esta mañana Dios me ha usado para enviarles este mensaje de la fe. Hay muchos a quienes Dios ha llamado. Hay muchos a quienes Dios les habla a través de su palabra. Ha usado sus profetas, aunque digan que profetas para este tiempo no hay. Es mentira. Vayamos a Efesios 4, que Él ha constituido apóstoles, pastores, profetas, maestros, ministros, a fin de que el cuerpo de Cristo sea edificado. Y esta palabra que el Señor me pone hoy para exhortar al pueblo de Cristo para que no se deje de caer en la fe, a fin, así las circunstancias sean adversas, no importa, hermano, no importa. El Señor está con nosotros. Isaías 41:10 dice que Él no nos dejará ni nos desamparará. Él está con nosotros y nuestra responsabilidad es ser atalayas para exhortar al pueblo y llevarlo a la conversión con Cristo, para aquellos que se han alejado regresen al redil y sean salvos
de la condenación del infierno, de lo que espera en este mundo, porque su juicio, los juicios de Dios ya han sido desatados sobre esta tierra. Usted tiene que entender que los juicios de Dios ya han sido desatados sobre esta tierra, que estamos en principios de dolores y usted tiene que activar la fe, hermano. Usted tiene que activar la fe. No se deje intimidar por lo que dicen los demás. Solamente obedezca la palabra de Dios, obedezca el llamado que Dios le está diciendo. No sea como Gedeón, que tuvo que ponerle 3 vellones al Señor para obedecerlo. Escuche la voz de Dios como lo hizo Noé, que fue obediente. ¿Cómo puedo yo decir, estoy esperando que Dios me hable cuando ya he leído la palabra, me han dado el nuevo nacimiento y sigo en las cosas del mundo? ¿O usted es de Cristo o es del mundo? ¿A quién está sirviendo? ¿A Cristo o al mundo? Cuando usted manda una palabra a través de las redes sociales, usted tiene que vivir la palabra. No es que yo mando una palabra y después estoy poniendo música salsa, música electrónica, no enseñando a mis hijos a que estén en el mundo. Yo he venido para anunciarles, dice él, la verdad, porque Él es la luz, la verdad. Nuestro Señor Jesús es la luz. Y el que le sigue no andará en tinieblas, porque la luz de vida le sigue. Hermano, estamos en tiempos peligrosos que si usted no activa la fe se puede quedar, y lo que viene son cosas terribles. La iglesia va a ser arrebatada y se van a abrir puertas terribles donde van a bajar demonios y van a salir del abismo, y va a ser tremendo, porque nosotros que éramos gentiles y ahora hijos de Dios, herederos por medio de la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que nuestra esperanza es que nos vamos. Pero si se llega a quedar gente aquí, que gentil, ya no hay oportunidad, porque la segunda oportunidad los tienen solo judíos, quienes van a seguir predicando la palabra aquí. Van a tener que enfrentarse a dolores terribles. ¿Usted se quiere quedar, hermano? Esa es mi pregunta. ¿Usted se quiere quedar por la falta de fe, por la falta de obediencia, porque duda en su corazón, por su dureza de corazón? No permite que Dios cumpla el propósito que tiene con su vida. No importa lo que nos digan. Sabemos que Dios, a través de su palabra y su Hijo Jesucristo, nos había advertido que seremos perseguidos por causa de su nombre. Seremos abatidos, pero que no nos entristezcamos, porque ahí Él se va a gloriar. La gloria y la honra es para el Señor, al que vive, al que sana, al que reina por los siglos de los siglos. Y el Señor me pone a darles esta prédica, que haya llegado a los corazones. Aquel que esté débil se levante. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús, en esta mañana yo oro por la iglesia, para que el que esté débil se levante en la fe, Padre, para aquel que haya dejado la comunión con el Señor, con el amado Dios, el Altísimo y su Jesucristo, vuelva al lugar santísimo, allá a intimidad con el Señor. Para aquel que esté débil por causa de las enfermedades o por causa de la situación económica, se levante en la fe sabiendo que tú eres el dueño del oro y la plata, sabiendo que todo lo hiciste a través de tu Hijo Jesucristo, que te llevaste toda la enfermedad en la cruz y toda dolencia y toda maldición, que por tu llaga hemos sido nosotros curados, porque tú te hiciste una llaga por nosotros, Señor. Yo te pido por la iglesia, para que la iglesia sea levantada en espíritu y en verdad en estos últimos tiempos que se acercan, para que los pastores empiecen a hablar de arrepentimiento, perdón y fe salvadora en Cristo, para que dejen tanta mundanalidad y ya no hablen más de prosperidad, porque eso no los va a salvar. Dios quiere bendecir a su pueblo de una forma extraordinaria, pero necesitamos andar en la fe. Necesitamos que la palabra sea vivificada en nosotros, andar como lo hizo nuestro Señor Jesús cuando anduvo aquí en la tierra, porque si sus manos y su boca, si sus pies y su corazón es el de Cristo, usted tiene que ser nueva criatura, nacida de nuevo. Usted tiene que dar los frutos, el fruto del Espíritu Santo.
Tiene que mostrarlo aquí y allá, a pesar de las circunstancias y las situaciones. Nosotros tenemos la victoria porque el Señor nos ha hecho más que victoriosos. Esta exhortación que el Señor me pone para la iglesia es para que la iglesia sea vivificada, no para que la iglesia se sienta regañada, sino que sea vivificada en el Espíritu y la gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Y le damos honor, honra, gloria al que vive, al que sana, al que reina por los siglos de los siglos. Cristo viene, Cristo salva, Cristo vivifica, Cristo está cerca.